Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Joel Santos, quien es ministro de la Presidencia de la República Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar de vuelta. Placer pues, en para este nosotros. programa. Bienvenido. Pues, creo que a través de los años, pues ya he repetido muchas veces. Bueno, Sí, no, usted es de la casa. en el último año en calidad distinta. Eso es correcto. así ¿Qué tiempo mismo. tienes ya en la posición, Joel? Bueno, casualmente, si mis cálculos no son errados, yo creo que yo cumplo un año hoy. Hoy. Ah, viste, los míos no están tan mal tampoco. Celebrando el cumpleaños. Un día como hoy fue designado como ministro de la Presidencia. Así mismo. En el caso del Ministerio de la Presidencia, manejaban una parte de la construcción de las cárceles modelo. ¿Es correcto? ¿No manejaban esa parte? No. La parte de las cárceles las construye el MIBET. El MIBET es que está a cargo y sí tiene un programa importante a lo largo del país como parte de la estrategia de ir mejorando por las condiciones de los presos en el país. Pero eso es MIBET que lo maneja. Sí. Ministro, la semana pasada se armó un escándalo aquí con el programa de los medicamentos de alto costo por unas declaraciones que dio el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel. El gobierno salió a la luz pública con una publicación de una falsa portada o portada por encima de la de los periódicos, en donde explicaba que no se iba a detener ese programa, y lo dijo el ministro de Salud Pública. Esa falsa portada es esta que está aquí, esta que usted ve aquí, la que ustedes publicaron desmintiendo que fuese así, porque el director de contrataciones decía que era insostenible el programa. Este es el listado completo de medicamentos de alto costos de la República Dominicana. Pero resulta que los pacientes afectados dicen todo lo contrario de lo que dice el comunicado que ustedes publican. Por ejemplo, le voy a citar Natividad Marte, vicepresidente de la Asociación de Pacientes de Reumatoide. Benoni Lebrón, presidenta de la Asociación de Pacientes de Artritis Reumatoide. Ramón Fonder, presidente de la Asociación de Pacientes Trasplantados de Riñón y en Diálisis. Elba Rodríguez, presidente de la Asociación de Pacientes de Hipertensión Pulmonar. Y, para colmo, la directora del programa, Karen Cepeda, ni siquiera los periodistas reciben. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué el gobierno ha abandonado ese programa? Bueno, la realidad es que el gobierno no ha abandonado ese programa. Pero aquí están los pacientes diciendo que no lo reciben. Es más, aquí el director de nuestro programa tiene un caso de un hijo que no recibe el medicamento. Pero yo pienso que hay que ver las cosas en perspectiva. Y yo hago mucho mención en las diferentes situaciones sobre temas particulares de ese tipo. Ya el programa tiene 16,000 personas en atención, cuando hace unos años tenía unos 5,000. Es decir, se ha prácticamente triplicado la cantidad de personas en atención. Que pueden haber más casos, bueno, eso es un tema que hay que analizar por las condiciones de vida y demás, pero la realidad es que el gobierno le tiene asignado a ese programa casi 8,000 millones de pesos y los está adquiriendo de una manera mucho más eficiente. Por supuesto, yo creo que hay que estar claro en algo, señores, y sobre todo en estos temas. Lamentablemente, porque hay que sentirlo así, pues cada vez las necesidades van a ser más. No quiere decir que el gobierno no le haya puesto todo el empeño y atención. Es como múltiples servicios que hay aquí en el país. Pero, ministro, perdón, pero eso es lo que dice el gobierno. Yo le estoy citando a los presidentes de las asociaciones que reciben los medicamentos que dicen que no los reciben.
Pero incluso algunos dicen que recibían más cuando era de 3,000 millones que ahora que es de 8,000 millones. Bueno, la realidad es que eso tendría que demostrarse que es así, porque los hechos y la realidad lo que están mostrando es que este gobierno le ha invertido 8,000 millones de pesos, y eso puede ser totalmente comprobado. ¿Usted quiere decir que los representantes de esos No, que reciben esos medicamentos no están diciendo la verdad? Lo que tenemos que ver es que en la medida que la población se va acostumbrando a servicios que funcionan, pues también tiene el derecho a demandar mucho más de esos servicios. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Ese es el hecho con los medicamentos de alto costo. Aquí la gente no se imaginaba de que podía recibir ese tipo de medicamentos de manera regular. Entonces, lógico, porque, señores, lamentablemente estamos en un país donde las personas cada vez más van a demandar ese tipo de servicios. Pero fue el propio director de contrataciones que dijo que el gobierno no lo podía sostener. Porque obviamente hay que entender la tendencia por lo mismo que estoy diciendo. No queremos decir bajo ningún concepto que estamos en un sistema perfecto, ni que se tiene la capacidad de atender cada una de las situaciones que se pueden dar, pero jamás se puede decir que el gobierno no le está dando una importante atención a lo que son los medicamentos de alto costo en la República Dominicana. Dominicana. Carlos Pimentel dijo y explicaba, era que no es que el gobierno desista de estos programas, como usted dice, que se ha aumentado en 8,000 millones de pesos, sino que él planteaba de que el dinero de la compra de estos medicamentos vaya a las ARS, a los fondos de pensiones. Es que lo que sucede con estos programas, claramente, es que en la medida en que van funcionando, pues obviamente es natural que la población requiera de mucho más servicio. Y es verdad que hay que seguir analizando para ver cómo se continúan mejorando los servicios y esa demanda de medicamentos de alto costo, que digo, lamentablemente, porque es la realidad, que la población necesita. Ahora bien, son programas que van a tener que irse incrementando gradualmente. Pero no se puede negar de que la población cada vez más está requiriendo ese tipo de medicamentos. El sol no se puede tapar con un dedo, pero eso no quiere decir que el gobierno le esté poniendo mucho mayor atención. Como ya dije, hay 16,000 personas ya bajo este programa, cuando lo que hace unos años se atendían eran unos 5,000. Lógicamente, la demanda va a continuar en incremento y va a haber que seguir buscando alternativas para seguir mejorando el proceso. Joel, varios de los principales proyectos en materia de movilidad urbana de este gobierno se manejan desde el Ministerio de la Presidencia. ¿Cuál es el estatus de los que ya se encuentran en ejecución? Bueno, la realidad es que lo primero es que la movilidad urbana es un punto muy estratégico de este gobierno, que claramente persigue, vamos a utilizar el término, está atacando las soluciones del transporte masivo en las principales urbes del país, particularmente lo que es el Gran Santo Domingo y Santiago, que es donde se concentra la mayor parte del tráfico de personas durante las horas laborales de manera concreta. Entonces, ya el teleférico de los Alcarrizos, que fue inaugurado, pues está en pleno funcionamiento. Ahora mismo también ya en el Gran Santo Domingo se está trabajando lo que es la ampliación del metro, con lo que sería la línea 2C, que conectaría precisamente lo que es los Alcarrizos con el kilómetro 9, por lo tanto es muy importante porque ahí conectaría con la línea 2 del metro. Esa obra estaría lista para el próximo año 2024. Está también en obras lo que es el teleférico de Santiago, que está listo para finales de este año, principios del próximo año. Estamos hablando de 4 estaciones, casi unos 4 kilómetros, que también es muy importante para la conexión en Santiago. Y la mayor o la más importante de todas es el monorriel de Santiago, que
vamos a decir, es un sistema. monorriel que tiene programado unas 14 estaciones, 9 estaciones en una primera etapa, 5 en una segunda etapa, y corre lo que es toda la zona urbana de Santiago hasta conectar con las principales zonas laborales de Santiago, y obviamente conecta también en la estación central, en una estación central que es donde estaba el edificio del Banco Nacional de la Vivienda. Eso incluye de ese un momento. teleférico también. Correcto, Porque conecta con el teleférico que ya he mencionado. El monorriel estaría en una primera etapa listo en el año 2025. También, como se ha mencionado, el gobierno pretende ya sacar en los próximos 60 días, para ser conservadores, lo que será la licitación del tren metropolitano. Este tren metropolitano partiría desde la Máximo Gómez con 27, Kennedy. con la Kennedy. No, la Kennedy. Y en una primera etapa llegaría hasta la Charles de Gaulle, y en una segunda etapa pues llegaría hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Este proyecto de suma Desde la Máximo Gómez con Kennedy. con Kennedy Eh, hasta la Charles de Gaulle en una primera etapa, Y después está el y aeropuerto en de las una Américas. segunda etapa hasta el Aeropuerto de las Américas. Este proyecto estaría listo si se hace la licitación en los próximos 60 días, que es lo que tenemos programado. Estaría listo en una primera etapa en el 2027, una segunda etapa en el 2028. Obviamente la importancia de este proyecto, porque atacaría lo que es uno de los problemas más importantes del tráfico hacia lo que es Santo Domingo, desde la provincia de Santo Domingo. Ustedes saben claramente los tapones que allí se forman, y que pudiera reducir los tiempos de movimiento que pudieran llegar en estos momentos desde 1 hora hasta 2 horas que te pudiera tomar cruzar en horas pico, hasta unos 20, 25 Ministro, minutos, dependiendo de hasta dónde la persona se esté dirigiendo. Ministro, Exacto. en el día de ayer, el periódico Diario Libre trajo una información de primera página diciendo que el programa de alfabetización en República Dominicana, que estaba en 5.5, nos faltaba apenas 0.5 para que la UNESCO nos declarara libre de alfabetización, de analfabetismo, se disparó a 6.50. Pero resulta que cuando Neney Cabrera tomó el programa PROPEP, dijo en el año 2021, llegar a la meta establecida por la UNESCO de colocar por debajo del 5% de analfabetismo en el país. Así se expresaba el ministro encargado del proyecto, Neney Cabrera, en el relanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización el día 28 de abril del 2021. Pero resulta que el programa de alfabetización, al parecer, o no se ha continuado o no han hecho ninguna inauguración de ninguna graduación de nadie. Pero resulta también que, según el informe de la propia MINER, Ministerio de Educación, que es de donde sale el dinero, y del propio PROPET, resulta que en el año 2022 se gastaron 6.600, alfabetizaron 6.622 personas, y el costo promedio de persona alfabetizada fue de 278.707 pesos. Yo quiero que usted me explique cuál ha sido la situación, y que le estoy dando datos del MINER y del PROPET, no lo que yo estoy diciendo. Mira, hay que confrontar las cifras para medir los resultados, pero yo me voy más lejos de lo que tú estás diciendo. El concepto de analfabetismo hay que analizarlo en una forma más amplia que lo que estamos hablando. Ya para hablar de analfabetismo en República Dominicana no podemos limitarnos al concepto de leer y escribir. Tenemos que hablar de transformación digital. Y el concepto de transformación digital
que este gobierno le está poniendo mucha atención. Y no te lo digo simplemente por un tema es que no podemos limitarnos a un tema ya de leer y escribir. Pero perdón, el ministro, concepto, perdón, pero ministro. déjame completarte la idea. Déjame completarte la idea, porque es más importante. Las personas, las personas para ser consideradas hoy día en el mundo de hoy, hablar de analfabetismo implica instrucción digital, porque de otra manera, esas cifras, de cualquier forma que tú me las estés planteando, oye bien, esas cifras de cualquier forma que tú me las estés planteando, realmente son bajas, porque tenemos que atacar el punto del analfabetismo desde un concepto mucho más amplio, lograr que las personas y sobre todo tengan conexión a internet, que puedan instruirse en métodos y conectarse con lo que es la digitalización del país. Ya a mí que no me vengan a hablar. Ministro, perdón. Perdóname, Disculpe. a mí que no me vengan a hablar. Discúlpeme, mire, según la UNESCO y científicamente hay analfabeto funcional y analfabeto como tal. Nosotros habíamos reducido a un 5.5%. Ustedes lo han aumentado un punto más. Lo que te quiero decir es no me relacione la tecnología con los analfabetos. Lo que te quiero decir es que ese concepto del que tú me estás hablando en sí mismo ya es arcaico. Eso es lo que te estoy mencionando. Eso ya no es tan importante como lo que yo te estoy diciendo. El concepto de analfabetismo en República Dominicana nosotros tenemos que ampliarlo, porque de otra manera, para fomentar las políticas públicas adecuadas, no le estamos poniendo el punto central donde tiene que estar. Pero ¿por qué y eso es lo que yo te estoy diciendo. En los 3 años? Esas son cifras que hay que contrastar. Tú lo que pasa es que me estás planteando ahora mismo los temas que tú me quieres tratar. No, lo que dice el Minero y lo que dice el profe que yo estoy planteando. Pero lo que te estoy diciendo es que el concepto de analfabetismo es mucho más amplio. La problemática que nosotros tenemos que trabajar va mucho más allá de que las personas aprendan a leer y escribir. Ese concepto ya es arcaico. Si nosotros no logramos que las personas tengan un mayor acercamiento con la tecnología, con la digitalización, no lo estamos preparando para afrontar las necesidades que tiene el futuro. En el día de hoy hay unos datos que hablan de que se ha reducido el déficit habitacional en un 4%. Usted tiene en el Ministerio de la Presidencia el manejo de viviendas, la vivienda feliz. Esta que conjuntamente con el Ministerio de la Vivienda, pienso, ¿cómo se ha logrado y cuáles perspectivas hay de que esto aumente? Porque el déficit habitacional era un 20% más o menos que estaba. Sí, la realidad es que el déficit habitacional en la República Dominicana, en su concepto, es uno de los grandes temas y de hecho está asociado inclusive con la misma movilidad urbana que estábamos hablando, porque la estrategia habitacional tiene que estar también conectada con las posibilidades de conexión que tienen las personas para moverse en su día a día desde sus centros de trabajo hacia sus casas. Y de hecho lo que es el plan estratégico del Gran Santo Domingo 2030, pues afronta también el tema habitacional. La realidad es que a través de 2 programas el gobierno lo ha estado trabajando de manera importante. Mi Vivienda, que lo lleva el MIBET, lo tiene como objetivo este año entregar unas 7,000 o 8,000 viviendas. Y el programa de Familia Feliz, que también tiene un objetivo de agregar otras 5,000 viviendas. Esto además de todo el fomento y todo el trabajo que se persigue a través de las inversiones que puedan hacer el sector privado. En el sentido estricto de la palabra, el gobierno está utilizando mecanismos de construcción de viviendas propias, de mecanismos mixtos, como el caso de Familia Feliz, donde el sector privado hace las inversiones y el sector público da los subsidios, y obviamente también, como ya he mencionado, fomentando la inversión del sector privado.
Ministro, ¿qué tomó en cuenta el gobierno para declarar el asunto de pasaporte como de seguridad nacional cuando eso nunca se había hecho? Y sin embargo, lo que se ha dicho es sencillamente que va a ser manejado a nivel de seguridad nacional, cuando ya la licitación ha sido hecha. La realidad, la verdad que no te sigo si tú me estás hablando de los pasaportes actuales o de los pasaportes electrónicos. Tienes que aclararme eso. No, el decreto que emitió el señor presidente, las dos cosas. Mira, la realidad es que el tema de los pasaportes, nosotros tenemos que buscar la manera de contestar una demanda que ha ido en incremento. Te voy a dar un dato. Normalmente, en un año, aquí se emitían algo más de 400,000 pasaportes. ¿Tú sabes cuál es la tendencia de demanda de pasaporte este año en República Dominicana? Sobrepasar el 1,000,000 de pasaportes. Por lo tanto, era urgente y estratégico acelerar la adquisición de los pasaportes en esta primera etapa para poder suplir lo que ha sido un incremento importante de la demanda. Pero eso no implica que tuvieran que declarar lo de seguridad nacional. No, lo de seguridad nacional, obviamente es lo que tiene que ver con el pasaporte electrónico. El pasaporte electrónico... Pero la compañía que lo va a hacer son mecánicos. No. No, yo no entiendo a qué tú te porque refieres. de hecho, biométrico, la de los no biométricos está empezando como licitación. Claro, esa licitación. Lo normal es el biométrico. Lo normal es el biométrico. El electrónico es que fue declarado de Claro, seguridad nacional. y ese pasaporte estará listo el próximo año. Y claro que es de seguridad nacional, porque nosotros tenemos que hacer, te voy a decir una cosa, nosotros tenemos que avanzar rápidamente, porque los pasaportes electrónicos aquí en República Dominicana debieron haber estado hace 10 años. Y se ha obviado durante todo el tiempo y nosotros hemos caído detrás de muchos países en cuanto a la seguridad de los pasaportes que tenemos que tener. Hace 10 años aquí debieron haber habido ya pasaportes electrónicos. Y entonces hay que acelerar el proceso para colocar a la República Dominicana a la altura de lo que estamos haciendo en muchos otros aspectos. ¿Pero por qué la declaratoria de seguridad nacional? Porque es necesario que los pasaportes cuenten con la seguridad adecuada a los tiempos. Nosotros, señores, miren, así como la tecnología ha ido avanzando en muchos aspectos, pues también lamentablemente el tema de los controles que hay que tener en la medida que la tecnología también está a disposición de cualquier tipo de fraude, de cualquier tipo de situación. Por eso es que tú ves, por ejemplo, que las tarjetas van cambiando también de tecnología para adaptarse. Y eso es válido e importante, pero eso es lo que tiene que ver con la seguridad de la libreta en sí. A lo que se refiere Geraldino es a la declaratoria por decreto. Es como si fuera un declaratorio de estado de emergencia. De seguridad del proceso, que tiene dos consecuencias. El concepto de los pasaportes, la entrada de los nacionales dominicanos y el movimiento pero nacional aquí se entregaban pasaportes sin necesidad de declararlo así. Normalmente. Los tiempos cambian. Precisamente ese es el problema, que nosotros tenemos 10 años de atraso en cuanto a tecnología de pasaporte. Pero nunca faltaron. Nunca faltaron. Lo que tú tienes que, no es un tema de que falten o que no falten, es que es un tema que hay que adaptar los pasaportes a las tecnologías actuales, porque se toma un riesgo. Mira, yo te voy a decir algo. Parte de los problemas que hay precisamente es eso, es que tecnológicamente en muchas instituciones, comenzando con pasaportes, no se invertía en tecnología, no se invertían en los procesos, y muchos de los problemas que se están enfrentando precisamente tiene que ver porque las instituciones se quedaron arcaicas. Ministro, y hay que transformar las instituciones y ponerlas a la altura de lo que estos tiempos requieren. La declaratoria... Lamentablemente, aquí en este país, en proceso y en tecnología, se invirtió muy poco.
El interés en los pasaportes electrónicos no es el cuestionamiento. El cuestionamiento es la declaratoria de seguridad del proceso, que tiene dos consecuencias que no tienen nada que ver con las libretas. Tienen como consecuencia que se trata como una excepción a la ley de compras y tiene como consecuencia que se trata como una excepción a la ley de acceso a la información pública. Y lo que llama la atención es esta declaratoria cuando en ningún proceso previo de adquisición de libretas, independientemente de qué tipo sean, se le ha dado ese carácter. Como he mencionado, hay que colocar a la República Dominicana a la altura. Hay un tema de seguridad nacional. Lo que pasa es que el tema de la tecnología no se ve hasta que no sucede. Miren, señores, nosotros, este gobierno ha invertido de una manera importante en lo que es la ciberseguridad. ¿Para qué? Para evitar que precisamente instituciones del gobierno se vean detenidas por ataques cibernéticos. Y la parte de ciberseguridad, que es el mecanismo de defensa que el país tiene a nivel de tecnología, es sin lugar a duda de alta seguridad nacional. El manejo de los pasaportes de la manera que se tiene ya desde un proceso atrasado en el tiempo es un riesgo de seguridad para la República Dominicana. Estamos hablando del documento que permite el movimiento de personas. Nosotros no podemos seguir como país, seguir manejando los procesos de pasaporte de la manera manual en la que lo hemos venido manejando. El país se toma un riesgo en lo que se refiere al movimiento de personas. Entonces, claramente nosotros tenemos que avanzar tecnológicamente, tenemos que recuperar el tiempo perdido, que como ya he mencionado, de 10 años, mediante el cual lamentablemente este proceso ya debió haber avanzado. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Ministro Joel Santos. Agradecemos al ministro Joel Santos en su calidad de ministro de la Presidencia. Gracias por haber estado con nosotros. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.